Bueno, este es mi yo de hace 8 años, me lo voy a quitar, tengo que actualizar mi foto. Contexto de todo esto. Yo actualmente trabajo en el banco, en el área de marketing, de transformación de marketing. Cuando empecé en el foro hace 2 años, trabajaba en el área de comunicación, liderando el área de redes sociales. Y en estos 2 años han pasado muchas cosas y la suerte es que hoy tenemos a Ángela Roche, del Departamento de Comunicación, Víctor Barona, del equipo de redes, especialista en todo lo que es monitorización. Tenemos a nuestro querido Andrés, responsable en el equipo de ciber de comunicación a clientes y a empleados. La experiencia del banco está distribuida por aquí, así que si queréis saber alguna cosa más, ellos también nos pueden asesorar, ¿vale? Bueno, hace 2 años. ¿Qué pasó hace 2 años cuando por primera vez nos reuníamos en el foro? Yo descubrí a un grupo de apasionados con los enormes beneficios que nos iba a traer la inteligencia artificial. Recuerdo una reunión en esta sala hiperdisruptiva que yo dije, esto se nos va de las manos. Y recuerdo otra reunión en las oficinas de Siemens, donde cuando hacemos la ronda, que es una dinámica del foro de contar qué está pasando, qué novedad hay en esto de la inteligencia artificial, yo les dije que a mí la inteligencia artificial me estaba matando. Que esto de las cosas bonitas seguro que llegaban, pero que por entonces estábamos ya gestionando las primeras campañas con deepfakes de distintos directivos del banco que aparecían en Internet asociados a fraudes y que generaban una enorme preocupación en la compañía. Por parte del propio directivo, como os podéis imaginar, y por parte de la compañía, que tenemos un compromiso en evitar este tipo de fraudes, ¿vale? Y yo les contaba mi realidad en aquellas fechas. Esta realidad por entonces eran deepfakes de una calidad bastante pobre, pero reflexionad de dónde estamos hoy, ¿vale? Esto nos llevó a seguir hablando mucho en el foro de este tema, a consultar a profesionales, a leer mucho, a estar atentos de qué pasaba, y en el banco nos llevó a formalizar procesos, definir responsabilidades que nos permiten gestionar esto de la mejor forma posible hoy, ¿vale? Y es difícil, pero os contaremos un poquito cuál es la experiencia haciéndolo, ¿vale? ¿Esto ha cambiado en 2 años? Bueno, pues ayer el señor Rafael Nadal publicaba en su LinkedIn que estaba siendo víctima de este tipo de campañas, que su equipo había detectado una serie de vídeos circulando en redes sociales donde se ofrece una serie de servicios financieros que él no promueve ni recomienda, y hace 2 reflexiones muy interesantes sobre el rol de la tecnología y cómo esto tenemos que adoptarlo dentro de la sociedad, ¿vale? Yo os invito a leerlo, pero es una reflexión francamente interesante y mirado en el contexto de quién es este señor, la verdad es que no podría abrir ya, Chema, la mesa redonda y empezar a hablar de todo esto, ¿vale? Pero esta realidad, la de, llamémoslo solamente los deepfakes, es algo que no es exclusivo de estas grandes personalidades. Deloitte hizo una encuesta, hace 1 año 1 de cada 4 directivos reconocía que en su empresa habían gestionado este tipo de cosas. Hoy seguro que esto se ha disparado. Un deepfake al final no deja de ser una forma de manipular un contenido en distintos formatos que se difunde con distintos objetivos, ¿vale? Y bueno, pues hay distintos tipos de deepfakes. La verdad es que en cada uno de estos ejemplos encontramos cada vez modelos más avanzados y la combinación de todos ellos también es más potente. Víctor me contaba hace un par de semanas que para él uno de los retos hoy es gestionar la calidad y la rapidez con la que esto se reproduce. Hace 2 años esto se reproducía a una velocidad mucho más lenta, hoy en día la calidad es muy alta, la velocidad de reproducción es muchísimo más alta, ¿vale? Entonces, esto es uno de los retos con los que nos enfrentamos, ¿vale? Pero, estando aquí en un foro de expertos en comunicación, la verdad es que hablar de deepfakes siempre se nos quedó un poquito en lo táctico, ¿vale? Hay que contextualizar esto de los deepfakes dentro de qué está, ¿vale? Es parte de los ejercicios que hacemos también en el foro. Y empezamos a hablar primero de desinformación
y acabamos hablando de amenazas híbridas. Y escuchando a gente y leyendo qué es esto de las amenazas híbridas, ¿vale? Bueno, hay distintas definiciones, pero al final es un tipo de amenaza que combina un conjunto de actividades que se planifican con un fin malicioso y al final la clave es entender qué objetivo tienen y qué combinación de canales, formatos, targets tienen para poder llegar a definir, si llega el caso, algún tipo de clasificación precisa de qué tipología de amenazas híbridas nos encontramos. Hay poca documentación sesuda y, no sé, académica de este tipo de cosas. Entonces, podemos leer a muchos expertos, pero bueno, es algo que desde un punto de vista académico tampoco está tan desarrollado, ¿vale? Pero lo que sí está claro, y el Foro Económico Mundial en su Global Risk Report determina cómo la desinformación y difusión de información llegará a estar en la primera posición en el panorama de amenazas en 2 años, ¿vale? Esto ahora mismo está en la posición 4, llegará a estar en la primera posición. Y fijaros, fenómenos meteorológicos extremos, polarización social, conflicto armado entre estados. ¿Por qué creemos que esto va a estar en primer lugar? Porque, en definitiva, no deja de ser un acelerador de todo lo demás, ¿vale? Y un elemento de disrupción en todo lo demás, ¿vale? Quizá en este esquema podríamos entender esto de las amenazas híbridas, cómo lo estructuramos. ¿Quiénes podrían ser los atacantes? Pues podrían ser acciones de nuestros competidores, en entornos muy competitivos. Acciones de grupos activistas hackers, ciberdelincuentes, pueden ser acciones de estados, seguro que no nos sorprende a ninguno este tipo de cosas, o de algún tipo de actor indirecto. ¿Y qué objetivos puede haber? Estados, compañías, personas directas, cualquier empleado de una compañía puede ser un objetivo para lograr un objetivo mayor. Partners de determinadas compañías. Recordar que ya no es el ataque directo, sino el ataque indirecto que se produce para llegar a un objetivo mayor, o la combinación de ataques bajo el radar de monitorización que pueden provocar una aceleración en un momento concreto, y todo a través de cualquier tipo de canal. Canales públicos y privados de todo tipo, con combinación de elementos, deepfakes, noticias falsas. La combinación de todos esos elementos nos permitiría llegar a interpretar qué tipología de amenazas híbridas nos encontramos, ¿vale? Y aquí lo que os pido es eso, que penséis cómo la inteligencia artificial es parte del problema y parte de la solución. La semana pasada, David Carro, estábamos hablando en una llamada con José Manuel de la Chica, que dirige nuestro lab de innovación de IA, y cuando yo les preguntaba el rol de los agentes en todo este contexto, concluían como: el día que un agente me llame a mí, Carlos, estoy perdido. El humano va a tener una gran dificultad de interactuar con un agente y detectar que está siendo parte de un fraude. La clave, los expertos decían, era: pon un agente en medio, agente entre agente, filtrará y detectará que puede haber un fraude en todo esto y luego me llegará la llamada. Bueno, pues todo este tipo de cosas puede pasar. Hay compañías que están buscando soluciones en este ámbito. También yo escucho a muchos expertos diciendo que es imposible detectar por el humano cuando un vídeo de alta calidad es falso. ¿Vale? ¿Perdón? Vale. En todo esto se utilizan distintos tipos de herramientas y canales que encajan en todo esto. También hay que hablar de identidades sintéticas para que esto parezca muy pro y todo este tipo de cosas, pero es una combinación de elementos que nos llevan a configurar este escenario de amenazas híbridas, ¿vale? Y aquí os contamos 3 casos, bueno, que son ejemplos de situaciones en las cuales compañías se han visto afectadas por todo esto en combinaciones más o menos complejas. Una ingeniería, Aurup, reconocía haber sido víctima de un ataque. En este caso, un CFO con su equipo hizo una llamada a una persona, le solicitó que hiciera una serie de cosas,
Esa persona había recibido previamente un email que él interpretaba que podía ser un phishing, pero en el momento en que recibió esa videollamada cayó en el fraude y provocó este enorme agujero en la compañía. Este tipo de cosas, conocemos casos que han ocurrido cosas diferentes y que yo, alguno que conozco, se ha detenido a tiempo, ¿vale? Pero esto es real, ¿vale? Bueno, Marta Ortega apareció, y cuando digo Marta Ortega podemos hablar de muchos directivos, podemos hablar de Rafa Nadal, aparece en las redes promocionando una magnífica inversión y de hecho aparecía siendo entrevistada por periodistas de Radio Televisión Española y todo esto llegó a provocar que incluso desde Verifica de Radio Televisión Española tuvieron que denunciar este caso, ¿vale? Este caso se repite permanentemente y lo seguimos viendo. Hace 2 años ya lo veíamos, hoy se replica con mayor precisión y las propias webs donde esto aparece son clones perfectos de medios de comunicación que resulta difícil detectar para la gente, ¿vale? Otro ejemplo, y en este caso podríamos interpretar muchísimos motivos, la difusión rápida en redes sociales durante 3 o 4 minutos de esta fotografía cerca del Pentágono con esta enorme nube de humo provoca una desestabilización muy rápida en el entorno financiero, con caídas en el Dow Jones y en el Standard & Poor's 500, muy rápidas, identificando un potencial riesgo que estaba pasando. Imaginaros en estos 3 o 4 minutos qué tipo de operaciones pueden estar ocurriendo alrededor cuando la atención está puesta en este tipo de cosas. ¿Cuál es la motivación de este tipo de situaciones? Puede ser diversa, ¿vale? Estos son 3 ejemplos que nos llevan a hacer una reflexión sobre cuáles son los retos que nos enfrentamos las compañías cuando abordamos este tipo de situaciones. Desde entender, que es lo que estamos haciendo hoy, la propia naturaleza de las amenazas híbridas, a todo el ecosistema de herramientas, contactos institucionales en la compañía, empezando por la propia transformación cultural de las personas, ¿vale? Andrés, mi compañero desde el área de ciber del banco, trabaja muchísimo en formar a los empleados, formar a la sociedad, ¿vale? A nuestros clientes. Y aquí hacemos un hincapié muy claro en el rol de las pymes, porque siempre pensamos, esto a mí no me toca, esto es una marcionada que le va a pasar a Banco Santander, a Telefónica, a Repsol y alguno más. No, somos parte de este ecosistema. Agencias que trabajan para, call centers que trabajan para, un pequeño vendor que da unos servicios tecnológicos que trabajan para. De hecho, la propia regulación bancaria tenemos por normativa tener que llevar una serie de controles con nuestros partners de referencia. Entonces, la entrada a través de un partner es una técnica elemental en este tipo de amenazas, ¿vale? Este es un ejemplo de Qantas Airlines que le pasó a través de un call center, muy rápido. Y compartir también con vosotros un modelo que creemos que es básico cuando hacemos un análisis de qué debemos hacer en una compañía para estar preparados en la gestión de este tipo de situaciones. Desde el monitoreo y detección permanente 24/7, y ojo el 24/7, que ya sabemos que los ciberataques ocurren los viernes y los fines de semana, pues el 24/7 de verdad y en compañías globales tiene que existir. Otro de los retos fundamentales es cómo evaluamos el impacto real de todo esto, ¿vale? ¿Somos capaces de medir qué está pasando, cuánto está pasando? Es muy difícil, ¿vale? No tenemos esa capacidad. ¿Quién lo escala? ¿A quién lo escala? Es posible que tu CEO se entere antes porque se lo diga un familiar que le pueda llegar por parte de la empresa porque estamos en un proceso de assessment del caso. Eso podría llegar a pasar, ¿vale? ¿Qué respuesta tenemos? ¿Qué capacitación hacemos dentro de la compañía? ¿Vale? Y ya para acabar, la importancia de una acción pública en todo esto. Esto es un ejemplo de difusión de este tipo de información.
el trabajo con fuerzas de seguridad del Estado, el trabajo con plataformas, y yo acabo con esto, el rol fundamental que tienen las plataformas y la responsabilidad. Las plataformas hoy en día distribuyen este tipo de fraudes a través de anuncios, de cuentas que han sido previamente hackeadas, y esta difusión de este tipo de contenidos genera fraude. Y las plataformas deben seguir la regulación del Digital Services Act y deben detectar este tipo de fraudes o de vídeos o contenidos fraudulentos, detectarlos y bajarlos, ¿vale? Y es fundamental contar con el apoyo de las plataformas en este sentido, ¿vale? En la guía tenéis al final un cuestionario de autoevaluación que nos hemos permitido incluir, donde tenéis una serie de preguntas que dejo aquí, pues si te sirven de entrada a la mesa redonda, pero que os permitirán hacer una reflexión rápida si en vuestra compañía o en las compañías con las que trabajáis están preparadas para afrontar este reto. Tenéis a vuestra disposición ya la guía, espero que la disfrutéis y sobre todo que disfrutéis ahora de la mesa redonda. Chema, todo tuyo, te doy el poder. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Yo te nombro caballero. Venga, muchas gracias. Ahí está. Bueno, os dije que iba a ser una presentación fantástica. Carlos lo explica fenomenal y no solo porque él sea un magnífico comunicador, sino porque además tiene la experiencia en el día a día de enfrentarse a este tipo de situaciones. Primera pregunta que os hago. ¿Alguna vez habéis sido víctimas? Cuando digo víctimas, ¿os habéis enfrentado a algún tipo de deepfake? No en vuestras compañías, sino a nivel personal. ¿Sí? ¿Levantamos la mano? ¿Sí? Aquellas personas que estáis en organizaciones, en corporaciones que tenéis responsabilidad de comunicación, de marketing, ¿estáis haciendo monitoreo proactivo de este tipo de situaciones? Bueno, pues estas son dos, tú sí. Bueno, aquí tenemos a alguien que ha sido víctima y que está al pie del cañón. Luego nos gustará escucharte si te apetece compartir alguna reflexión en el debate que tendremos tras la mesa redonda. Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer. Tenemos, desde luego, en el informe que nos ha presentado Carlos, muchas de las claves y también muchas, como hemos visto, de las preguntas que nos tenemos que hacer, porque esto pasa, lógicamente, en primer lugar, por tomar conciencia y de manera inmediata pues ponernos manos a la obra. Bueno, para hablar de todas estas cosas hemos preparado bueno, un pequeño panel, una mesa redonda, pues con unos profesionales, la verdad es que fantásticos. Vais a ver cómo también de aquí van a salir verdaderas joyas, ¿no? Y reflexiones que yo creo que nos van a interesar a todos y a todas. Vamos a tener primero un pequeño debate y luego vamos a abrir, lógicamente, esta conversación a todos vosotros. Así que si tenéis alguna reflexión, pues os la vais guardando y luego pues os daremos la oportunidad de compartirlo. Bueno, pues tenemos con nosotros a cuatro magníficos profesionales. Voy a empezar por Ángela, porque ya la ha presentado antes Carlos. Ángela es la responsable de comunicación financiera de Banco Santander. Ángela, te pido que te unas aquí. Les vamos a dar un aplauso, es lo que se van a llevar. Fundamentalmente en agradecimiento a la generosidad por lógicamente, dedicarnos su tiempo y compartir conocimiento. En segundo lugar tenemos a Roberto Lara, que es el director de ciberseguridad en Vodafone Empresas. Pasamos al mundo de los verificadores. Tenemos con nosotros a Lorenzo Marini de Verificat. Y a Borja Díaz-Merri, que también ha sido, bueno, no mencionado él directamente, pero sí su organización del equipo de verificación de Radio Televisión Española. Yo, para que no estemos todos ahí un poquito amontonados, me voy a quedar aquí, porque además los protagonistas son ellos. Como veréis, bueno, pues tenemos cuatro panelistas muy interesantes, cada uno de ellos, pero además muy complementarios, ¿no? en sus distintos
en sus distintos roles. Yo voy a empezar contigo, Ángela, quizás porque tu papel, el tuyo, es con el que más me identifico, y estamos pensando precisamente en el desarrollo de este informe y de las herramientas que hemos planteado para perfiles fundamentalmente del mundo de la comunicación. Y te hago una pregunta pues, que también estábamos comentando en el café inicial, ¿no? con Carlos y con otros compañeros. ¿Hasta qué punto esto es ya una realidad en las organizaciones? Sé que en Santander lo es, porque de hecho Carlos nos ha compartido algunas de esas reflexiones, pero la pregunta va un poco más allá, ¿no? ¿Hasta qué punto esto verdaderamente nos tiene que ocupar y preocupar? ¿Hasta qué punto no estamos siendo a lo mejor pues, un poquito alarmistas con este tipo de reflexiones? Bueno, o sea, que es una realidad, está claro, lo tenemos encima de la mesa todos los días y además de manera creciente en cuanto a lo que es el riesgo que supone pues contenidos que son falsos y además en nuestro caso estamos viendo mucho con intencionalidad de fraude, que en el caso de un banco además pues es especialmente delicado por lo que puede suponer ¿no? Pues, o porque se le da más credibilidad que a otro tipo de compañías, o en nuestro caso se está utilizando a directivos para extender esa intencionalidad de fraude. Riesgo real en este momento yo diría que no hay. Es decir, ¿por qué? Estamos viendo mucho contenido falso, pero el impacto de ese contenido hoy por hoy es muy menor. Tanto por el lado, digamos, reputacional, en el sentido de que a nosotros no nos saltan alertas porque los anuncios que se generan en redes no generan viralización, ni saltan alertas por ese tipo de contenidos. Y luego, y más importante todavía, es porque hoy por hoy no se ha detectado un pico de fraude real. Es decir, que esos anuncios no acaban en fraude por parte no solo de clientes, sino de consumidores, porque al final esto no necesariamente afecta a nuestros clientes, sino que es un tema de consumidor general. Sí que es una realidad en el sentido de que exige que haya procesos y protocolos para encarar un posible riesgo de este tipo. La ventaja que tenemos como banco es que, por un lado, al final un banco es especialista en gestión de riesgos, y este es uno más. Y luego, que al ser una entidad regulada, la propia regulación nos impone unos marcos de gestión de crisis en los que es relativamente fácil poner en marcha protocolos para encarar situaciones de riesgo. Pero en este momento es un tema de gestión del día a día, pero yo no diría que hay hay algo para lo que hay que estar permanentemente preparados, pero que no ha cuajado, digamos, como un riesgo materializado. De acuerdo. Con lo cual, digamos, el riesgo no se materializa en el sentido de que no acaba produciéndose una gran cantidad de fraudes. Eso es. Hoy por hoy no conocemos ninguna denuncia o ninguna denuncia importante vinculada a fraude generado y diseminado de esta manera, ¿no? A través de fakes o deepfakes. No hay. Pero hay que estar muy preparados porque en cualquier momento puede pasar. Y quizás el pozo más importante tiene que ver con el deterioro que puede generar en términos reputacionales a la persona, la figura, la persona clave. Bueno, pues eso luego además genera, pues como comentaba Carlos antes y tú, a un directivo verse en un vídeo en el que casi ni ellos mismos son capaces de distinguir si son ellos o no. ¿Qué podrían decir? Primero, genera una alarma interna brutal, no solo al directivo, sino al entorno. O sea, a nosotros es verdad que nos está llegando... Bueno, la imagen de Ana Botín se está utilizando en contenidos. Sí. Pues además es verdad que en el mundo de la banca seguramente es la cara más reconocible de los banqueros en España, con lo cual pues su imagen se utiliza. Y gestionar eso internamente tiene su desafío porque muchas veces la gente lo ve y se lo pasa a ella, ¿no? Entonces genera un cierto estado de alarma interno que no es reflejo de lo que está pasando externamente y que está controlado por todas las áreas del banco, pero no deja de generar una cierta inquietud. Esto que estás explicando en realidad es el escenario típico cuando salta una crisis dentro de una organización, ¿no? Que entramos en modo pánico, acabamos en muchas ocasiones creyendo que esa intensidad con la que estamos viviendo la crisis es la intensidad con la que lo están viviendo el resto de los stakeholders, ¿no? Eso es. Lo que pasa es que yo creo que desde luego desde el punto de vista de los profesionales de la comunicación esto no es nuevo, ¿no? O sea, hemos encarado muchas veces crisis y problemas reputacionales enormes que se nos vienen encima y
y que hay que gestionar pues como tantas otras cosas. Gracias, Ángela. Desde la perspectiva, Borja, de los medios de comunicación, claro, el gran reto, por lo menos que yo observo, sin ser un profesional de los medios de comunicación, es, claro, nosotros dentro de las organizaciones tenemos procesos, cuando los tenemos, claro, estamos monitorizando cuando lo hacemos y, digamos, de alguna manera solemos tener un cierto margen de tiempo de actuación para poder abordar con un cierto rigor también este reto. Pero claro, yo me pregunto, en el mundo de los medios de comunicación, cómo la inmediatez, que digamos de alguna manera pues exige el propio contexto, es compatible con todo este proceso de verificación, ¿no? de este tipo de informaciones. ¿Cómo somos capaces de hacerlo? Nos ponían antes el ejemplo precisamente en el que hasta una periodista de vuestro medio aparecía, ¿no? como contraparte de Marta Ortega, me parece, cuando lo presentabas, ¿no? Y además nada menos que en el contexto supuestamente de una entrevista en Radio Televisión Española. ¿Cómo abordamos este reto? La amenaza de los vídeos ultrafalsos, habéis dicho ese ejemplo, pero es una amenaza recurrente, persistente, cíclica, sobre todo vuelven una y otra vez. Cuando hablamos de ese ejemplo, de ese vídeo ultrafalso que suplanta a Ana Blanco, lo conozco bien el caso porque ella misma nos lo trasladaba y lo habíamos detectado. Como bien ha dicho Ángela, la difusión no llega a una viralización, pero sí que es una difusión múltiple en diferentes plataformas y afecta a los protagonistas. Nosotros tenemos que trabajar lo más rápido posible, tenemos que tener en cuenta si hay mucha viralización, sí que tenemos que ser todavía más rápidos para intentar frenar esa viralización, pero para nosotros lo que nos preocupa mucho es que cuando desmontamos este tipo de amenazas, creemos que hacemos medianamente bien nuestro trabajo, aunque eso lo tiene que juzgar la ciudadanía, pero el impacto de nuestras noticias, para desmentirlo, en las redes sociales es mucho menor que la difusión que siguen teniendo este tipo de amenazas. Por ejemplo, con ese vídeo de Ana Blanco en el que le suplantan, nosotros lo hemos reportado una y otra vez a las plataformas que antes habéis dicho en la presentación que distribuyen estos anuncios y hacen caja con estos anuncios. Lo hemos reportado una y otra vez y las plataformas, primero, nunca responden y segundo, se limitan a eliminar 3, 4, 5 anuncios cuando es fácilmente detectable que esos anuncios están en muchos canales, en muchas plataformas, que puedes perseguir a los anunciantes. Las plataformas tienen ahí una responsabilidad que no asumen, que no quieren asumir, y nosotros entendemos que es porque tienen un beneficio económico. A nosotros trabajamos lo más rápido posible. Preocupa cuando viralizan mucho, pero, como bien ha dicho Ángela, no viralizan en exceso, pero sí que preocupa porque hay un daño en la reputación, hay un daño en la imagen de la corporación, en nuestros profesionales. Empezamos con Ana Blanco, que a día de hoy de vez en cuando todavía aparecen, pero tenemos a Alejandra Herraz. Siempre es un mismo formato en el que se utiliza un presentador de la corporación y una personalidad, sea del ámbito financiero, sea del ámbito deportivo, se utilizan esas imágenes. Nos preocupa porque, por ejemplo, las voces cada vez son más reales, sin llegar nunca a la inflexión de uno de nuestros presentadores, pero pongo el ejemplo, si habéis visto un ultrafalso que hay de Ángel Pons, que es uno de nuestros presentadores de 24 horas, la voz es muy cercana a la realidad, solo que haya inflexión, y nos preocupa que es muy fácilmente realizable este tipo de vídeos y que lo pueden difundir en muchas plataformas. Nos preocupa que nosotros hacemos nuestro trabajo, de hecho, cuando la amenaza consideramos que tiene mucha difusión en diferentes canales, lo contamos en 24 horas, podemos contarlo en el telediario, pero no hay reacción por parte de las plataformas. Los vídeos siguen ahí, siguen haciéndonos daño reputacional y igual que nosotros detectamos la amenaza y podemos utilizar IA para detectar este tipo de contenidos, las plataformas tienen herramientas de sobra y no retiran estos contenidos. Y jamás nos han dado una sola aclaración de cuántos anuncios hay
qué dinero perciben por esos anuncios. O sea, hay una pasividad que creemos que es muy interesada por parte del papel, de las plataformas. Sí, del papel de las plataformas hablamos también en el informe, explicamos exactamente cuál es ese papel y además aportamos, sobre todo para quienes tenéis que trabajar en esta monitorización, detección y luego sobre todo en los planes de acción, aportamos también cómo hay que reportar no solo a las plataformas, sino a distintos organismos también de carácter nacional que tienen, digamos, cierto peso regulatorio, bueno, pues cada una de esas incidencias. Es cierto que ocurre lo que tú estás diciendo, Borja, es decir, que el reporte no siempre tiene después una respuesta. Claro, hablábamos de personas hace un momentito, pues como Ana Blanco o de Ana Patricia Botín, ¿no? Dos personas que en su imagen pública su reputación está basada en un concepto que es la confianza, ¿no? En el momento en el que estas dos personas que se dedican o al negocio de los servicios financieros o bien al mundo de los medios de comunicación, en la medida en que se ve afectada, digamos, su reputación desde ese atributo, pues verdaderamente este es un tema pues importante. Me gustaría preguntarte, Lorenzo, bueno, vosotros sois una verificadora, te voy a pedir, porque eres probablemente la única organización de las que están aquí hoy que necesita una pequeñísima explicación para nuestros invitados. Sois una verificadora no asociada a un medio de comunicación. Me gustaría que primero nos cuentes qué es Verificat, muy rápidamente, y en segundo lugar, que nos digáis qué nuevas tendencias estáis ofreciendo, o observando, mejor dicho, en el ámbito precisamente de la generación de estos deepfakes, ¿no? Nos ha contado Carlos un poco el panorama general, pero vosotros que estáis, digamos, sobre el terreno y picando piedra cada día, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué nos estamos encontrando? Buenos días, gracias Chema. Verificat es una organización sin ánimo de lucro que se ocupa desde hace 5 o 6 años de fact-checking, verificación de noticias, verificación de contenido que se hace viral, y por el otro lado nos ocupamos de programas educativos y formación profesionales sobre temas de desinformación, desde la protección, pero también, sobre todo, hacemos mucho trabajo de escuela y mucho trabajo, lo veremos probablemente hoy, que al final la protección social contra la desinformación viene también de la capacidad de las personas de reconocerla. Estamos basados en Barcelona, con lo cual venimos menos a menudo aquí, y muchas gracias por invitarme. Y hay que decir que hoy es el Día de la Merced en Barcelona y en su día de vacaciones o de fiesta ha venido aquí, o sea y encima tomando el primer ave de la mañana. Sí, así que si vemos que hay algún cortocircuito, si hay algún cortocircuito en lo que dices, lo achacaremos a eso. ¿Qué estamos observando? Estamos observando muchas cosas, porque la verdad que la cantidad de información y desinformación que se mueve sigue creciendo, pero digamos que un primer apunte. La IA está acelerando, está cambiando la cantidad y la calidad de la desinformación, pero no es nada nuevo. O sea, no es que haya habido una revolución en la desinformación, especialmente la desinformación social y la desinformación política. Sencillamente porque la desinformación ya era muy efectiva, no necesitaba de revoluciones. Hacer una desinformación, mentir, hacer un chip fake, que le llaman, es muy sencillo. Tú puedes hacer un vídeo de IA, un deepfake muy elaborado, pero a veces basta con coger un vídeo de un político, descontextualizarlo como lo cortas y ponerle un texto que interpreta, y en 5 segundos has hecho algo. Igual es más efectivo porque la IA todavía no está en este punto, lo llegará a estar, que 100% ¿no? Generando, o sea, inmediatamente te da un resultado tan bueno. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que, hablo más que de Verificat en sí, voy a hablar un poco a nivel comunidad europea de verificadores que estamos viendo a través de las redes en que participamos, como European Digital Media Observatory o European Fact-Checking Standard Network. Había mucha preocupación, esto salió en el report del World Economic Forum, sobre las elecciones, a nivel del impacto de la desinformación de IA. Estoy empezando por las buenas noticias. En elecciones ha sido inferior a lo esperado. Coincidimos muchos en que la razón es lo que decía antes. La desinformación política se mueve mucho por emociones, no necesitas muy a menudo de una sofisticación tan alta, al menos que no quieras intentar crear un escándalo sobre un político. Vale, esto sí que ha pasado asimétricamente. Tenemos 3 reports bastante recientes de elecciones en Rumanía, Portugal y Croacia es el único que se ha visto un alza bastante significativa
de desinformación por IA, pero muy a menudo venía de la sátira que hacían usuarios, que luego se convertía en desinformación. Esta es una cosa que veremos con personas famosas, muy a menudo pasa, que no hay una intención política, pero digamos que las estrategias de desinformación cross-platform de toda la vida entre TikTok, Facebook, etcétera, siguen dominando. Pero vemos otras cosas. Una sofisticación del fraude digital, esto lo vemos también desde la perspectiva verificadores porque nos llega mucha señalación de usuarios, en el uso de deepfake y sobre todo en la personalización de mensaje, en la escala en que se pueden producir. Y entonces esto de la escala también se traduce en una enorme producción de texto, de una vuelta a falsos artículos que un poco están desapareciendo para el audiovisual, pues se vuelve a ver más desinformación en texto. Y bueno, esto lo veremos también, o sea, el uso del ChatGPT tiene un impacto directo de ChatGPT y otros GPTs en la desinformación y cómo la gente la percibe. Vemos que es una cosa un poco aparte, pero sí que es informada, muchísimo uso de deepfake para crear porno y porno infantil, que es un problema muy, muy grande y que también se traduce a veces en política. En Croacia sí que se usaron, por ejemplo, intentar hacer vídeos sexuales de candidatas políticas, obviamente siempre con una perspectiva bastante misógina sobre el tipo de público que buscan. Y vemos que se usa mucho el deepfake en situaciones, por ejemplo, como guerra, ¿no? Hubo toda una serie, cuando hubo el conflicto entre Irán e Israel, en Irán se viralizaron mucho desde agentes estatales vídeos de Tel Aviv en llamas, por ejemplo, que muchos, no todos, estaban generados con IA, pero otra vez, también se podía tomar el vídeo de cualquier ciudad de llamas del pasado y decir que era Tel Aviv y hubiera funcionado igual de bien. Vale, esto es un poco bueno, vimos obviamente que está volviendo el uso de la creación de vídeos rápidos para hacer dinero. El Indicator, que es un nuevo magazine que se ocupa, en 3 días después de la muerte de Charlie Kirk, 32 millones de visitas a 30 vídeos falsos, deepfakes, sobre el homicidio de Charlie Kirk. No tenían intención políticas en este caso. Eran vídeos sencillamente que estaban ahí para hacer clics porque así se hace dinero y tenemos que tener en cuenta que muchas veces pues, la desinformación va en este sentido. Para acabar, lo que sí vemos, y para mí es aún más preocupante, es que esta la llamamos disinformation, ¿no? La desinformación intencional de la propaganda. Hay un gran crecimiento de misinformation, la no intencional. Es decir, el hecho que la gente le esté preguntando a GPTs sobre todo, y los GPTs se inventen cosas, hace que muy a menudo la gente se esté desinformando de formas que son impredecibles, y no estratégicas, sino casuales, por los algoritmos que dominan los GPTs. Y esto es un nuevo reto que tenemos. Y es un reto que sí que yo creo que desde las empresas, desde el periodismo obviamente, pero desde las empresas y cualquier profesional de la comunicación tienen que tener en cuenta. No sé si habéis visto el caso de Coca-Cola que hizo una campaña y atribuyó una frase, bueno, una campaña en que se atribuían Coca-Cola y la cultura general y atribuyó una frase sobre Coca-Cola a un libro de Ballard que no es verdad, fue un error del GPT. Pues claro, sí, pero esto claro se hizo enorme, salió en Forbes, pero claro, si como comunicadores empezamos a usar GPT podemos convertirnos en desinformadores. Y este es uno de los grandes riesgos que tenemos. Bueno, esta es una perspectiva interesante porque claro, cuando hablábamos de amenazas híbridas y hablábamos de deepfakes, lo explicaba muy bien Carlos, ¿no? Hablamos de una intencionalidad clarísima, ¿no? Una intencionalidad maliciosa, creo que era la expresión que utilizaba. Pero claro, esta perspectiva, claro, no teniendo una intencionalidad maliciosa, genera también, bueno, pues impactos, por supuesto, de carácter reputacional. Esto que has contado de Coca-Cola yo lo desconocía, pero claro, esto puede tener, sin que sea, digamos, el gran drama, lógicamente, ni vaya a marcar un antes y un después en la historia de la reputación de Coca-Cola, pero desde luego tiene su impacto. Me gustaría, Roberto, bueno, irnos al otro lado, ¿no? Al lado, ahora que no nos oye nadie, al lado oscuro, ¿no? Al lado de quien está para, digamos de alguna manera, protegernos desde un punto de vista tecnológico. Como experto en ciberseguridad y como profesional de este ámbito, ¿cuál debe ser el rol precisamente de profesionales como tú y de áreas de ciberseguridad en este gran reto, ¿no? Que compartimos, fíjate, desde la perspectiva de
de los departamentos de comunicación, de los gestores de la reputación de las organizaciones, pero también desde los verificadores o desde los medios de comunicación? Pues tenemos un gran reto, ¿no? Porque estamos en primera línea de defensa. Para nosotros el tema de los deepfakes es, bueno, pues un tipo de ataque más, ¿no? Y llevamos mucho tiempo, ¿no? Trabajando para automatizar la respuesta ante incidentes de seguridad como puede ser este. Los compañeros que hay en la sala de ciber saben de qué va la película, ¿no? No es nada nuevo para nosotros. Lo que pasa es que va evolucionando la tecnología, van evolucionando los ataques y tenemos que estar todos encima de ello, ¿no? Tanto en tema público, compañías, debemos trabajar todos en equipo. Hay foros donde trabajamos en equipo y colaboramos y compartimos dicha información y son sumamente necesarios. ¿Por qué digo esto? Nosotros en la parte de ciber, sobre todo quien da respuesta a este tipo de incidentes de seguridad, bueno, suelen ser los centros de operaciones de seguridad, ¿no? Los CERT. Quizás voy a decir algunas siglas un poco raras, ¿no? Que es un centro de respuesta ante incidentes, ¿no? En estos centros, ¿no? Nosotros lo que hacemos son playbooks. ¿Qué significa? Son metodologías de trabajo para dar respuesta a estos tipos de incidentes, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos detectado un tipo de incidente que lo detectamos con una herramienta como las que hemos contado anteriormente en el white paper, nosotros lo que hacemos es machearlo y crear TTPs, ¿no? Que son técnicas, tácticas y procedimientos, los cuales luego compartimos con nuestro ecosistema de ciberseguridad, ¿no? Con estos centros de respuesta ante incidentes. ¿Cómo los compartimos? Bueno, pues hay distintas corporaciones donde nos adherimos los centros de respuesta ante incidentes de seguridad, como la Red Nacional de SOCs, que es española, el CSIR.es, o a nivel internacional, a nivel mundial, el TFCSIR o el FIRST, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues con una herramienta concreta compartimos estos indicadores de compromiso y repartimos, bueno, pues eso que ha sucedido. Es muy similar a la respuesta que damos ante un ransomware, ¿no? Que está en boca de todo, lo vemos en los medios, que ha sucedido, ¿no? Entonces, en cuanto detectamos un tipo de incidente, hacemos este TTP y lo compartimos. Ahora bien, hay marcos como Mitre que se dedica a ello, ¿no? Que están financiados, por ejemplo, por Estados Unidos. Hace poco hubo lío porque Trump dijo que iba a dejar de financiarlo y para nosotros son fundamentales. Es raro que Trump haya dicho algo así. Para nosotros son fundamentales, ¿no? Porque nos organizan, nos ponen en orden a todo el sector, ¿no? Entonces, poco a poco irá evolucionando. Nosotros en Vodafone Empresas ofrecemos un servicio un tanto VIP, que es verdad que no es que nos haga precisamente millonarios a la compañía, pero son muy concretos para empresas muy concretas. Y es detectar, por ejemplo, este tipo de deepfakes a través de las llamadas. Nosotros, bueno, pues con estas técnicas que utilizamos para detectarlo, con las herramientas que comentábamos anteriormente, creamos ese TTP, de ahí sacamos un playbook y el playbook significa que si sucede esta llamada puede ser sospechosa, viene de X tipo de línea de procedencia tal, bueno, pues se crea un procedimiento, te salta una alerta y en un 24/7, que es lo que comentábamos antes, en un SOC con un CERT, ¿no? Centro de respuesta, tenemos un procedimiento. Y ahí es cuando entran el resto de equipos de comunicación. Eso me interesa muchísimo, Roberto, porque como todos podéis ver, pues él habla otro idioma, está hablando... Estoy intentando cambiarlo, si veis que... No, pero viene muy al hilo de, digamos, de la reflexión que yo tengo en la cabeza, no era una crítica. No, al contrario. Sencillamente una reflexión de cómo nos entendemos, ¿no? Cómo somos capaces dentro de una organización entender dos mundos tan distintos, ¿no? Como es el mundo de la ciberseguridad, tan profundamente tecnológico, tan sofisticado desde un punto de vista tecnológico, y quienes tenemos luego que gestionar el reto, por supuesto, de crisis, pero también el reto de la reputación en su conjunto, ¿no? ¿Es fácil comunicarse? ¿Cómo hacemos eso? Pero comunicarnos con otros departamentos. Sí, ¿no? O sea, quiero decir, en este reto lo empezabas diciendo tú al principio, tú hacías mucho hincapié en el trabajo en equipo y en la colaboración y en la coordinación. Efectivamente, es la coordinación. Nosotros hacemos simulacros en todas las compañías. Bueno, yo estaba en banca también trabajando y bueno, es el día a día. O sea, nos dedicamos precisamente a hacer ese tipo de playbooks, ese tipo de procedimientos donde tienes que trabajar con todos los equipos de la propia compañía para poder dar solvencia y una respuesta, ¿no? Concreta. Es verdad que nosotros somos los
los iniciadores por ese lado tecnológico, pero realmente tenemos una dependencia brutal con todo el resto de equipos. Hay que trabajar en equipo, ¿no? Ya no incluso internamente, como comentaba anteriormente, la colaboración público-privada es esencial, tenemos que compartir todos, porque este tipo de ataques, en el crimen hay dos tipos habitualmente, se podría decir, ¿no? Los que van buscando un reducto que, bueno, pues sea más un tema político, desestabilización y demás, yo lo dejaría ahí, Iván, que es mi compañero, me diría, no, hay 5 o 6, él es experto en inteligencia además, entonces... Pero yo básicamente lo baso en esto. Y en el móvil, que todos conocemos que es el monetario, o sea, el tema económico, ¿no? Y van buscando dinero. Teniendo en cuenta eso, bueno, pues tienes que trabajar más rápido, menos rápido, ¿no? Entonces, es fundamental la colaboración y todos esos procedimientos llevarlo a hacer pruebas, que todo funciona, que todo está bien correlado entre todos los departamentos, que no se hace política de ello internamente en las compañías, que puede pasar. Se trata entonces de convertir todo esto verdaderamente en comportamientos corporativos recurrentes, ¿no? y que se producen de manera natural. Efectivamente. También en la respuesta ante incidentes lo que nosotros intentamos hacer siempre es automatizar al máximo para evitar que el humano, en cierto modo, pueda fastidiar un poco todo este procedimiento. Luego hay herramientas muy específicas, es que os voy a hablar un poco en chino, claro que no, esto no, pero que tenemos orquestadores. Chino también nos vas a hablar. Tenemos orquestadores y automatizadores dentro de la parte de ciber, ¿no? Es un SOAR, ¿no? Que es un orquestador, y lo que hacemos estos playbooks, bueno, pues sacamos al operador o al analista de ciberseguridad que está trabajando con dicha alerta, que es más manual. Tú tienes una dependencia del humano, al fin y al cabo. Lo mismo le pillas a las 2 de la mañana un sábado, lo más probable, muy probable. El hombre está dormido, la mujer está medio atontada, aunque esté en un centro de operaciones, y su respuesta puede ser lenta. Entonces nosotros intentamos buscar con una orquestación y una automatización, bueno, pues que todo lo que podamos orquestar y automatizar se lleve a cabo, ¿no? Fluya. Claro, y fluya. Incluso hasta llamadas de la propia IA, utilizamos ya llamadas con la propia IA, con herramientas donde llaman a un equipo de comunicación de, oye, está pasando esto, tienes que hacer esto, etcétera, etcétera, activa el protocolo tal. Entonces intentamos reducir, bueno, pues todo lo que es Bueno, es lo que decía Carlos antes, ¿no? La IA puede ser, digamos, el origen del problema, pero también puede ser, lógicamente, la solución. Ángela, hablemos un poquito de estrategia, ¿no? Ante esta circunstancia o este conjunto de circunstancias, ante esta amenaza, ¿cómo abordáis desde un plano estratégico? ¿Qué marco de actuación es el que planteáis vosotros desde Santander o el que consideras que debería enfocarse, ¿no? Para cualquier organización? Bueno, yo creo que lo has dicho tú ahora mismo. O sea, al final, aunque hablemos lenguajes distintos, que son radicalmente distintos. Radicalmente distintos, ¿verdad? Pero bueno, pero que esto nos afecta también, pues en el banco pues pasa con otras áreas. Quiero decir que al final son ejercicios o protocolos que hay que tener establecidos, porque lo que no se puede, y esto lo vemos cada vez más, es improvisar en situaciones así, porque pasa todo muy rápido, ¿no? Cuando pasa. Y no estoy hablando necesariamente de deepfake, sino otro tipo de crisis vinculadas a la ciberseguridad. Yo creo que hay que abordarlo desde una perspectiva de colaboración de áreas muy distintas, pero que todas aportan un nivel de conocimiento muy necesario en la gestión de este tipo de situaciones. Para eso, pues protocolo. Yo soy periodista de vocación y de corazón y la planificación no es nuestro fuerte, pero es que hay que planificar. No vale con, bueno, esto no, es que el plan nunca se va a parecer a la realidad. Da igual, tú ten un plan porque ese plan es el que te va a dirigir, sea cual sea la situación, ¿no? Entonces, pues tener, por supuesto, la detección del día a día, que se ha convertido en una herramienta fundamental y que hay que ir no mejorando, sino adaptando, o sea, incluso en los marcos de crisis, porque lo que antes un volumen podía ser un indicio, un indicador de crisis, hoy en día ya no lo es, porque se han multiplicado pues, los contenidos, ¿no? Pero colaboración, desde luego, dentro y en lo que puede ser la crisis más puntual y luego, o sea, colaboración público-privada, por supuesto,
Nosotros tuvimos otro día una conversación interesante pues, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos explican que nosotros vemos solo una parte de este intento de fraude, pero ellos tienen la foto completa y en esa foto completa nos ayudan a nosotros a detectar y a su vez a ellos a lo que es el proceso final de denuncia y demás. Y entender el conjunto del contexto. Y luego, por supuesto, las plataformas, porque al final pues, son un elemento crítico en todo esto, ¿no? Entonces, pues entendiendo que el marco regulatorio es el que es, pues sí intentar ir a conversaciones constructivas donde se les, bueno, o sea, que al final es una labor de todos y una responsabilidad social que trasciende el negocio. Aquí hay un riesgo social que hay que tener en cuenta y que hay que evitar. Claro. Bueno, para quienes no, digamos, tengáis establecido ese marco estratégico ni siquiera esos protocolos, ¿no? A la hora de gestionar este tipo de amenazas y este tipo de retos, el informe da, digamos, yo creo que ese marco, al menos, digamos, un modelo, que es el que hemos podido ver en distintos casos que se utiliza y se aplica con bastante éxito, con lo cual, en ese sentido, sí deciros, bueno, pues que esto es verdaderamente muy práctico, ¿no? Uno de los elementos que estaba antes en el debate y que creo que también es muy importante, ¿no?, de cara a abordar todo esto, tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Y la sensibilización no solo interna hacia la organización, de tal manera que yo, por ejemplo, en la preparación de este informe reconozco que he elevado clarísimamente mi nivel de sensibilización respecto a, no a lo que observo, sino a lo que tengo que hacer cuando observo. Me acuerdo un día que acabábamos de tener una conversación, Carlos y yo y el resto del equipo, para preparar esta historia, y unas horas después de repente aparece en mi feed, pues, bueno, un deepfake de alguien de su organización. Pues ya tenía perfectamente claro que antes de contarle a él qué es lo que había ocurrido, ¿no?, qué pasos eran los que tenía que dar, ¿no?, para asegurarnos de que, de alguna manera, éramos efectivos. Por tanto, está esa alfabetización. Te miro a ti, Lorenzo, porque sé que desde Verificat tenéis programas de educación y de alfabetización. No solo hay que hacerlo hacia adentro de la organización, sino también en el contexto social. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir de cómo abordar este reto? Sí, desde Verificat trabajamos históricamente, son 5 años que trabajamos con 2 grupos de edades específicos, que son los adolescentes y, bueno, los niños en general. Trabajamos, digamos, en la educación formal a través de sus docentes y a través de los directivos de escuelas, es decir, ya no vamos a trabajar con niños, sino que trabajamos con directivos y luego trabajamos con gente mayor. Hay una serie de retos cuando hablamos de educación mediática a nivel social que son compartidos. Lo primero es una respuesta rápida del desarrollo de hábitos rápidos frente a toda la información. La información fluye muy rápido y tenemos que rápidamente reaccionar a esta información. Y tenemos que hacerlo de una manera que sea efectiva en el espacio digital, pero que no nos lleve a no me lo creo nada. Porque también esto pues, luego tiene implicaciones. Nosotros en nuestros cursos hablamos de confianza crítica. Lleva implicaciones que mucha gente al final pues, llega a un punto que no se cree nada de verdad y empieza menos las teorías de la conspiración, ¿no? Es un reto muy grande porque la tecnología está cambiando muy rápidamente y quienes tienen que hacer educación pues no pueden estar al paso. Nosotros ahora, el UNESCO acaba de lanzar un marco de competencias sobre IA, pero es que todavía no hemos hecho las competencias digitales, las competencias de inglés y las competencias de educación mediática. Y esto es uno de los grandes retos porque los profesores y todo el modelo educativo está sobrepasado. No tienen tiempo y no hay recursos. Y si que hablamos de impacto social, pues tenemos que pensar que esto impacta aún más allá donde haya pues, situaciones socioeconómicas desaventajadas, ¿no? O sea, en aquellas escuelas, allá donde haya menos recursos. Con lo cual, aquí es nosotros, para explicar cómo hacemos educación, lo que hacemos es crear materiales didácticos para educadores, entonces tanto con gente joven, pero también con mayores, hacemos train of trainers, educamos educadores, intentamos cambiar la cultura de centros educativos enteros. Tenemos un programa aposta que se llama Desfake, que ha sido cientos de miles de euros de inversión en I+D para crear un temario que pero se tiene que adaptar cada año. La desinformación cambia y los retos cambian. Entonces es un grandísimo trabajo y tenemos que hacer que sean las instituciones y los centros educativos y cualquiera que trabaje en el mundo de la educación y la formación que se apropie. Y esto yo creo que también se traduce dentro de las instituciones, dentro de las empresas, como decíais. Hay que hacer una educación específica para cuáles son los retos
pero estos retos van cambiando y entonces hay que estar en constante formación de cómo evoluciona la tecnología. Sí que una cosa quiero decirla sobre el contenido de esta educación. Al final, cuando educamos contra desinformación, estamos haciendo ya aquella base de pensamiento crítico que sirve para educar en el uso crítico de la inteligencia artificial. Es decir, hay 3-4 preguntas que te haces delante de una información, como ¿de dónde se origina? ¿La puedo verificar? ¿Puedo hacer un cross-referencing rápido con otra fuente? ¿Qué son las fuentes? Son conceptos muy básicos que en el día a día a veces nos perdemos y que se aplican a cualquier tipo de desinformación, tanto la de siempre como la que viene de la inteligencia artificial. Es la que se le llama alfabetización mediática informacional y yo espero que un poco el plan de educación hacia la IA la incluya este aspecto informacional, porque ya lo hicimos con los digital skills, de educar a la tecnología sin educar al contenido que iba dentro de la tecnología. Y de repente igual tenemos personas que se han ido a Telegram porque ahora lo saben usar, pero no les habíamos preparado de lo que se encontraría dentro de Telegram. Claro. Hay cosas muy, muy malas ahí. Bueno, pero es un reto bonito para que, digamos, también lo retomemos desde las organizaciones y, ¿por qué no?, incorporar esto en nuestros planes de responsabilidad social, ¿no? Desde el foro IA, digamos, de alguna manera, este es también parte de nuestro cometido y de nuestro propósito. Es verdad que a otro nivel, con un cierto nivel también de sofisticación y sobre todo muy enfocado a determinadas disciplinas corporativas, pero bueno, no está de más, ¿no?, que nos planteemos, si tenemos esos retos reputacionales, si tenemos estos retos, gestionar este tipo de situaciones, que nos planteemos como herramienta el proveer nosotros también desde las organizaciones, desde las compañías, esa alfabetización, al menos a nuestros grupos. Yo, si me permites, que estoy totalmente de acuerdo contigo, ya no solo como profesional, sino como madre de adolescentes. Totalmente, claro. Que asisto con horror al poco valor que le dan a la fuente de la información. O sea, porque dices tú, o dan todo por malo o dan todo por bueno, pero no se cuestionan de dónde les está llegando esa información. Y con la irrupción de ChatGPT y los ChatGPTs del mundo, es que ni siquiera pides una fuente, ¿no? Porque lo que te dan te lo crees y lo utilizas, ¿no? Entonces creo que hay una labor muy vinculada en nuestro caso a educación financiera, es decir, que no porque un supuesto Rafa Nadal te recomiende una plataforma de inversión, primero es necesariamente Rafa Nadal una plataforma fiable o nada de realidad, ¿no? Entonces hay una labor de fondo que hacer, en nuestro caso vinculado a educación financiera, que yo creo que es fundamental, pero empezando desde muy abajo, ¿no? ¿Cuál es? Claro, porque tenemos la perspectiva, pero la perspectiva de un medio nada menos que un medio público, ¿no? El principal medio público que hay en este país. ¿Qué responsabilidad? Supongo que la sentiréis y os pesará. ¿Qué responsabilidad, digamos, de alguna manera tiene una institución, los medios de comunicación en general, pero un medio de comunicación público en particular, para evitar que, digamos, todo esto de alguna manera escale? Nosotros, en la misma línea que está verificar, la lucha contra la desinformación, por un lado, es la verificación, el trabajo del periodismo, pero luego está lo que nosotros encuadramos dentro de la verificación interna, que es la formación. Nosotros tenemos programas y cursos para toda la plantilla de Radio y Televisión Española para formarlos en lucha contra la desinformación, en detección de contenidos desinformativos, y luego tenemos también una pata de alfabetización mediática, que son charlas y talleres en colegios para concienciar, para luchar contra la desinformación, para informar sobre el consumo de información en redes sociales, que además esta pata todavía no está tan desarrollada como verificar, porque somos un equipo más modesto, pero es un área fundamental para nosotros, porque entramos en los colegios y observamos qué problemas hay y cómo ya están expuestos a la desinformación. Nosotros damos formación para que ellos puedan cultivar ese pensamiento crítico, que es fundamental, pero además recibimos un feedback de aquellas amenazas que ya están consumiendo. Pongo un ejemplo, cuando estaba hablando antes Lorenzo de la pornografía sintética. Nosotros, uno de los contenidos que explicamos mucho en los colegios ya desde primaria, bueno, pues les alertamos de desinformación del uso de la pornografía sintética no consentida con material, una noticia que elaboramos a propósito y que luego transformamos en vídeo de porno sintético, no es broma, es delito, un contenido muy divulgativo. Y, por ejemplo, cuando expones este tema en las clases, ya puedes detectar perfectamente que alumnos ya están expuestos
a esta situación. Algo tan sencillo como cuando empiezas a hablar de esto, ves sonrisas entre alumnos niños y caras de grave preocupación entre alumnas niñas, y ahí vemos el sentido que tiene estar desde primaria formando a nuestros alumnos en los riesgos de las redes sociales, la inteligencia artificial. Ahora les alertamos pues de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, del desafío que supone y también de los avances que nos pueden aportar, pero ves cómo ya están expuestos a esa amenaza. Entonces, para nosotros estar en los colegios y dar formación es fundamental, primero porque ayudamos en la lucha contra la desinformación y cultivar ese pensamiento crítico, pero también porque recibimos feedback y nos damos cuenta de qué amenazas ya están consumiendo desde primaria, que en primaria ya están en redes sociales, aunque nos parezca que no, ya están consumiendo desde móviles, desde tabletas, y podemos adaptar, tal y como decía Lorenzo, para nosotros estos temarios, nuestra labor es mucho más modesta, pero estas charlas, estos talleres, tenemos que ir adaptándolo a lo que ellos están exponiendo ya en primaria y en secundaria. Y cuando llegamos a secundaria vemos otras amenazas, pero también vemos que hay un terreno que ya han consumido, en el que, por ejemplo, ya pueden creer en teorías conspirativas, pueden haber consumido, por ejemplo, desinformación que afecta pues a su crecimiento personal, ya están sometidos a una desinformación que ya está sentada y que entonces la labor de formación es mucho más complicada. Entonces, esa parte de la alfabetización mediática es fundamental, y yo creo que en esto compartimos la postura con Verificat y con otros medios especializados en verificación, que la formación es la clave, la regulación es importante, la regulación falla, lo estamos viendo, la autorregulación de las plataformas habla por sí misma, pero la formación a la ciudadanía es fundamental. Sí, yo creo que precisamente una de las grandes reflexiones que nos tenemos que llevar de este debate tiene que ver con esa formación o sensibilización a la ciudadanía en su digamos, sentido más amplio, porque claro, yo entiendo perfectamente, como padre que soy también, el estupor que a veces tienes, ¿no? Nos comentaba Ángela, con respecto a sus hijos adolescentes o hablando de los niños más pequeños, pero mi estupor personal en muchas ocasiones va a entornos donde hay personas pues muy parecidas a nosotros, ¿no? Y a nosotras, de tal manera que se supone que tenemos desarrollado un cierto espíritu crítico que, sin querer ser destructivo en el planteamiento, es decir, claro, hemos desarrollado un espíritu crítico en un contexto distinto del que tenemos en este momento, ¿no? Por eso creo que es tan importante que apostemos por la sensibilización y que sea un elemento que, ¿por qué no?, pueda ser impulsado desde las organizaciones. Vamos prácticamente a una última repasito. Antes quiero preguntarte algo, Roberto, lo digo para que vayáis pensando en las preguntas que queréis o en los comentarios que queráis hacer con nuestros invitados. Roberto, antes hablabas... Nos has hablado mucho de la colaboración, lógicamente, dentro de las propias organizaciones, incluso de la colaboración entre los expertos en el ámbito de la ciberseguridad y sus clientes o potenciales clientes. Nos has dado alguna pincelada también de la colaboración público-privada, que también has tenido varias veces en la conversación. Me interesa entender bien cómo es esa colaboración público-privada entre los distintos players, ¿no?, que hay, por así decir, en el mercado o en la sociedad, para blindar precisamente las infraestructuras más críticas ante este tipo de amenazas. Es decir, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que se está haciendo todo lo que hay que hacer y todos los actores están debidamente implicados? Recordemos que aquí ya varias veces se ha hablado del papel de las plataformas y su, digamos, nivel de compromiso en esta historia. Pues hilando un poco con el tema de la formación, en España existe el INCIBE, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, y donde pues promulga también este tipo de formación ante este tipo de estafas, ¿no? De hecho, nosotros hemos cerrado un acuerdo con el INCIBE para ayudar de forma un tanto altruista en la formación de la gente, ¿no?, ante deepfakes y cualquier otro tipo de amenaza, ¿no? Dicho esto, no deja de ser una colaboración público-privada, ¿no?,
pero existen otro tipo de colaboraciones. Por ejemplo, en temas de desinformación concretamente, bueno, está el DSN, que crea foros con trabajadores de empresa privada, pública, policía, guardia civil, etcétera, donde bueno, nosotros precisamente colaboramos con ellos haciendo este tipo de informes. No un white paper, pero sí que llevando a pues unos informes muy detallados de desinformación, de ataque país, que luego pues, se pueden llevar, obviamente las conclusiones se llevan a entornos privados también, ¿no? Luego se publican este tipo de informes en el DSN y bueno, pues las empresas privadas también pueden hacer uso de ella para pues, ver esas formas de mitigación, ¿no? De hecho, mi papel es hacer formas de mitigación anti-amenazas. Iván, que está aquí con nosotros, hace informes de inteligencia y bueno, y de hecho él es el coordinador del grupo, nos coordina a todos los compañeros que estamos ahí trabajando, ¿no? Quiero decir que además de los foros que comentábamos anteriormente, como la Red Nacional de SOC, el CSIR.es, donde colaboramos y compartimos indicadores de compromiso como este tipo de ataques, hay otros foros como el DSN o el INCIBE, que se colabora para formar a la gente, ¿no? Además de ello, hay charlas o medios como las jornadas STIC del Centro Criptológico Nacional, donde bueno, la asistencia es gratuita y el ENISE, por ejemplo, que también pertenece al INCIBE, donde se hacen jornadas, habitualmente son 2-3 días al año cada evento, y ahí hay jornadas donde puedes ir, asistir y ver bueno, pues, formación sobre este tipo de historias. Además, bueno, pues estos grupos que trabajamos para el Estado, como la Red Nacional de SOC o el CSIR, o ya más de entornos privados como el FERS y el TFCSIR, compartimos información no solo de esa única forma con los indicadores de compromiso, sino tenemos reuniones donde vamos trabajando y donde vamos bueno, pues viendo pues eso, cómo evoluciona la tecnología, cómo evolucionan las amenazas, ¿no? Y luego, yendo un poco a lo que comentabais anteriormente con el tema de la importancia que tienen los aplicativos como las redes sociales, Facebook, Instagram y demás, ¿no? Aquí hay un interés obvio, ¿no? Por el que no se actúa, pero a día de hoy ya tenemos medios y herramientas para evitar este tipo de fraudes. Aquí es donde tiene que entrar bueno, pues Europa o el Estado poniendo leyes que impida que, bueno, no que impida, que les exijan a ellos que si esas herramientas están, o que ellos generen esas herramientas para darle uso en sus redes sociales. Que las herramientas que existen se utilicen y se pongan en sí. O te gastas los muertos, y si no existen, te las creas tú, claro. Estás fomentando un delito dentro de un medio que es el tuyo. Por interés propio, pues es obvio, porque tienes una viralización de los vídeos, lo ve todo el mundo, etcétera. Vale, pues ahí es donde tienen que llegar los estados, pero aquí es donde llegan los intereses de todo el mundo, ¿no? Claro. Todo el mundo tiene un cierto interés porque no pase eso. Entonces, sí que tenemos que exigir, ¿no? Exigirlo para que estas redes sociales trabajen en ello. Y, por ejemplo, en entornos privados como nuestras empresas, o sea, en Teams, bueno, hemos visto antes el ataque, ¿no? Que le habían quitado 25 millones de euros, ¿no? A la compañía esta haciendo. Bueno, pues es tan sencillo como instalar ahí una SDK, una API que se instala dentro de Teams, un aplicativo que te detecta si tienes un deepfake. Y ese deepfake te lo va a detectar, va a cortar la llamada y te va a preavisar. Luego en un centro de respuesta le llegaría la alerta, pero de primeras tú puedes configurarlo para que se corte la llamada. Entonces también es la inversión de las compañías en ciberseguridad. Bueno, esto tiene que ver con la primera pregunta que yo le hacía a Ángela, ¿no? ¿Hasta qué punto percibimos que esto es un riesgo para todos, ¿no? Y probablemente hay compañías que tienen, digamos, lo ven claramente y que tienen que trabajar mucho en esta historia, pero como también veíamos en la presentación previa del informe, hay un gran reto que tiene que ver con las pymes, ¿no? Donde probablemente es que ni siquiera esta pregunta la estamos haciendo. No ya es que sea un problema de inversión o de retorno de la inversión, es que sencillamente no nos estamos haciendo. El tema de las pymes, nosotros es uno de los elementos que trabajamos y lo trabajamos bastante bien a nivel de ciberseguridad. Y tenemos que todo el sector de la ciber, a ser posible, intentar democratizar la ciberseguridad para estas compañías pequeñas que no tienen ese poder adquisitivo, sacando productos que les puedan servir a ellos de una forma automática,
para dar respuesta ante incidentes, ¿no? O sea, que no necesiten tener una legión de expertos en ciberseguridad. Son para poder tener concretos, ¿no? controlado ese tema. Bueno, nos quedan nada, unos poquísimos minutos, así que os voy a pedir, como siempre se suele hacer a estas alturas de la conversación, respuesta en modo titular, pero no nos podemos ir de aquí sin que, Ángela, nos des una recomendación. Las personas que nos están escuchando son profesionales, casi todos, del mundo de la comunicación. Este informe que hemos preparado está especialmente pensado para profesionales del mundo de la comunicación en general y de la comunicación corporativa en particular. Para aquellas personas que no se hayan planteado esto o no se han puesto manos a la obra con ello, una recomendación, un consejo. ¿Qué les dirías? ¿Por dónde tienen que empezar? Pues yo lo primero que diría es sin prisa pero sin pausa, sin prisa pero sin pausa, porque esto lo tenemos encima de la mesa como riesgo y también como elemento de gestión, no solo de gestión de riesgo y de gestión del día a día, porque cambia la manera en la que nos comunicamos y las herramientas que necesitamos, ¿no? Que cuanto más protocolarizado esté la cuestión y tengamos procedimientos para gestionar mejor, y que no es algo que le pase al vecino, o sea, que son riesgos reales que hay que gestionar como tantos otros estamos acostumbrados en el mundo de la comunicación, ¿no? Y colaboración muchísima entre equipos, por supuesto, que esto es un tema multidisciplinar, que nosotros aportamos muchísimo como expertos en comunicación por la sensibilidad a veces que tenemos, ¿no? Pero luego hay aspectos técnicos que se nos escapan y nadie mejor que nuestros propios equipos. Nosotros ahora mismo estamos yendo de la mano absolutamente de ciber y es un socio necesario, como lo son los equipos legales, en fin. Entonces, pues mucho plan, planificación y estar alertas para lo que pueda venir. A mí se me ocurre que para quienes no habéis abordado todavía este tema y que a lo mejor encontrar el ancla o el gancho adecuado para poder empezar a trabajar en ello y a tener un papel protagonista en este ámbito es precisamente vincularse a la gestión de riesgos, ¿no? Esto es algo que está en el core de la organización, esto se entiende en todas las organizaciones, esto te permite incluso escalar estas cuestiones hasta el nivel del Consejo de Administración, porque esta forma parte indelegable, una responsabilidad indelegable del máximo órgano de gobierno corporativo de la compañía y por tanto ese es un buen ancla al que agarrarse. Última pregunta para los dos verificadores, vamos a llamaros así. ¿Qué nos queda por ver? ¿Qué en vuestra privilegiada atalaya de estar expuestos a estas circunstancias todos los días, qué vamos a ver próximamente, en los próximos 2, 3, 4 años? Algo en lo que tengamos que poner foco, si es que se os ocurre algo. Bueno, yo creo que no vamos a dejar de sorprendernos, pero que la clave es que tenemos que aprender de las diferentes inteligencias artificiales para entender y afrontar la amenaza. Lo hablaba con un compañero de la BBC, de BBC Verify, Sayan Sardarizadeh. La mejor forma de entender esa amenaza es que los periodistas estemos formados en las inteligencias artificiales para ver sus evoluciones y para entender hasta dónde pueden llegar, para afrontar el reto y aprovechar las ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. Gracias, Roberto. Lorenzo. Muy de acuerdo. No sabemos exactamente qué pasará, pero esto está yendo muy rápido. Se ha dicho antes de la presentación del informe, la desinformación es un acelerador de todas las problemáticas sociales. Sí. La IA es una aceleradora también de la desinformación. Necesitamos formación profesional en todos los ámbitos y, insisto, necesitamos formación a la ciudadanía porque, más allá de verlo desde una perspectiva de empresa, que yo creo que es muy útil, desde la perspectiva que tenemos todos, aquí nos estamos jugando la paz social, la democracia. Y estos jóvenes que vamos a formarnos son los futuros ciudadanos, los futuros trabajadores, con lo cual esta inversión a largo plazo yo creo que es necesaria y es el gran reto, lo venimos diciendo desde hace años, pero ahora finalmente el World Economic Forum nos respalda, este es el gran reto social del siglo XXI, porque está conectado a todos los demás, como se está diciendo. Sí, y por si nos queda alguna duda no hay más que mirar a los medios de comunicación. Una última reflexión quieres hacer tú, pero nada, telegráfica. Mínima. Colaboración entre todos y básicamente yo por dar un poco los básicos, si nos encontramos a título personal
un deepfake, que lo denunciemos en la propia plataforma, aunque posiblemente no hagan nada, pero que sí que podemos hacer algo más, que es en el INCIBE tú tienes un canal de denuncias que es el 017, que puedes llamar o enviarles un WhatsApp, les pegas un pantallazo, le copias el enlace y ellos se encargan de hacer la denuncia para cualquier tipo de delito telemático. Toda la ciudadanía ayudamos con ello, vamos. Sé que ellos se ponen con el tema, van a denunciarlo, van a perseguirlo, se ponen con fuerzas y cuerpos del Estado a trabajarlo y entre todos podemos colaborar. Y luego nada, el entorno empresarial, pues nada, pasarlo a los equipos de ciberseguridad que ya se encarguen de moverlo pues con el equipo de comunicación y demás, sin más. Bueno, parte de estas recomendaciones, una buena parte de estas recomendaciones las tenéis directamente en el informe y os explicamos cómo abordar esta historia. Bueno, yo os prometía que iba a ser un debate muy interesante y a las pruebas me remito. Hemos tenido aquí a 4 referentes que nos han dado una perspectiva bastante interesante. Desde luego, como mínimo de aquí salimos más sensibilizados, en esto podemos estar de acuerdo, y yo creo que también con una llamada a la acción a ponernos manos a la obra. Sabemos que tenemos en el informe las claves de cómo abordarlo, así que no hay nada como descargarlo, leerlo, disfrutarlo y aplicarlo. Vamos a abrir ahora un momento de debate para si queréis hacer preguntas. Yo, como sé que la primera pregunta siempre cuesta un poquito que salga, voy a lanzarle el reto a Carlos, que para eso es el padre de la criatura, para que hagas una pregunta o lances una pregunta a quien tú quieras. Eso es un micrófono, ¿eh? Esto funciona. ¿Funciona? Esto funciona, ¿no? Vale. Sí. A ver, a mí una de las cosas que siempre más me ha preocupado y ocupado es esas personas que están en el front midiendo, detectando este tipo de casos. Entonces, lanzo la pregunta a mi compañero Víctor Barona para que nos cuente la experiencia haciendo eso. Pues, a ver, una de las cosas importantes que quiero empezar más por el futuro, porque esto nosotros lo estamos identificando de una forma exponencial. Y lo que estamos viendo es básicamente que es un monstruo de 1000 cabezas, que cortas una y se reproducen 5, donde necesitas múltiples espadas para intentar que este monstruo no crezca a la velocidad que está creciendo. También lo veíamos como un virus, porque se muta, se expande, intenta aprender de lo que estamos haciendo. Estamos intentando identificarlo por el reconocimiento facial, pero entonces ahora están tapando un poco los rostros para que no sean fácilmente reconocibles por el reconocimiento facial. Entonces tenemos que estar persiguiendo constantemente esta problemática, que no es una problemática, y yo sé que en el sector de comunicación siempre lo hemos dicho que todo es vivo, pero esta es muy viva. Esta se puede ver cómo evoluciona, cómo crece, cómo se expande, cómo se contrae, cómo se fusiona en el día a día. Entonces tenemos que estar constantemente actualizándonos, como en este tipo de foros, porque aquí hay datos de los compañeros que me han servido, que no conocíamos. Tenemos que estar constantemente adaptándonos a lo que está pasando e intentar con las 3 ramas, con la legislación, con la educación y con el soporte con las plataformas, porque al final es con ellos con quien tenemos que trabajar de la mano, o sea, demonizarlos. Cuando nos sentamos a conversar no nos favorece en la negociación. Tenemos que ir de la mano. Nosotros hemos hecho ya algunos avances con las plataformas y han sido receptivas de alguna manera, y tenemos que agarrarnos a esos lazos que han tirado para poder combatir juntos esta situación. Y nosotros, lo que decía Ángela, lo hacemos por toda la sociedad, porque al final no es cliente o no cliente, son personas que se ven engañadas por la imagen del Banco Santander, pero al final pues de pronto no tendrán ni siquiera una cuenta con nosotros, pero tenemos que pensar esto como sociedad. Entonces eso es lo que nos encontramos, eso es lo que estamos viendo en el día a día. Se adapta, muta, tenemos que estar preparados para eso, tenemos que seguirlo y tenemos que usar muchas herramientas y muchas asociaciones, muchas conversaciones para intentar abarcarlo entre todos. Tenemos 2 minutos, vamos contigo al final y también por aquí, en este triángulo. Muy rápidamente, por favor. Vale, buenos días y enhorabuena por la calidad del foro. No sé si es la pregunta adecuada, es sobre el talento. ¿Tenemos suficientes profesionales para poder defendernos de esto? La formación, las universidades están generando talento preparado para ayudarnos a defendernos de esto, o también ahí tenemos una carencia. Gracias. Vamos a escuchar las 3 preguntas, lanzamos el dado y luego os reparto juego por aquí.
Hola, bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Mi pregunta es bastante táctica, sobre todo para el Santander. Decíais que detectáis amenazas, pero que al final tampoco hay mucha denuncia, el nivel de fraude vinculado no es mucho. Y la pregunta va por cómo gestionáis eso desde el punto de vista de comunicación, puesto que no es una gran amenaza, se contesta, se hace público para advertir a los clientes, a la ciudadanía, o se mantiene en un perfil bajo. Esa es mi... Bueno, para ser una pregunta táctica es bastante estratégica, pero bueno, lanzamos. María, venga. A ver, mi pregunta es muy pragmática, nada filosófica. Si estuvierais empezando a montar todo esto, como estoy yo en mi caso, ¿qué herramientas en concreto utilizaríais para la monitorización? Y me interesa no solo detectar que esto está pasando, que nos puede estar pasando, sino que nos den información para gestionar esa ansiedad de la que hablabais antes, ¿no? Yo sé que la primera vez que nos pase a nosotros, que no nos ha pasado todavía, va a haber un nivel de ansiedad, yo la primera, muy grande, y esto se combate con datos y diciendo, oye, la magnitud de la tragedia es esta, tranquilos y tal. Entonces, ¿qué herramientas existen para esto? Vale, si os parece, Talento, te la voy a pasar a ti, Roberto. La parte que tiene que ver con esa pregunta supuestamente táctica de cómo abordamos esto, si le damos visibilidad, cómo lo gestionamos o no, vamos a ir contigo, si te parece, Ángela, porque yo creo que eres la persona que tiene más experiencia en esta historia. Y respecto a herramientas que se puedan utilizar para monitorizar y para gestionar esa tensión, ¿no?, que se produce, pues os la voy a dejar a ti, te la voy a dejar a ti, Borja. Y si no, en cualquier caso, luego también Fernando te puede responder, que lo tenemos aquí muy calladito y seguro que algo nos puede decir. Empezamos contigo, Roberto. Bueno, pues el tema de... Está complicado, hay pocos profesionales de ciber y están saliendo, ¿no?, poco a poco. Es verdad que cada vez hay más universidades, más formaciones de estudios medios, ¿no? La gente cada vez le gusta más el mundillo de la ciber, ¿no? Es verdad que llevamos existiendo poco como profesión, como quien dice, pero hace 20 años ya existía la ciberseguridad y estamos poco a poco creciendo. Es verdad que hay una carencia brutal de profesionales en España y en todo el mundo, pero bueno, en España tenemos muy buena cantera, estamos en el top 3 de países de los mejores de ciberseguridad, ¿no?, que trabajamos la ciberseguridad, sobre todo a nivel de profesionales, y bueno, hoy en día hay másters, hay universidades, bueno, hay formación hay. Ahora bien, sigue habiendo carencia, pero sobre todo porque van creciendo cada vez más los delitos telemáticos, va creciendo cada vez más esta forma de robo de información y bueno, pues los delitos dejan de ser un tanto, bueno, pues robar una cartera en la calle, ya está por Wallapop, te estafan, se llevan más dinero y bueno, pues eso hay que combatirlo, ¿no?, también. Entonces, está cambiando mucho, va habiendo cada vez más profesionales, pero muy poco a poco. La verdad es que hay carencia. Perfecto. En cualquier caso, ese es también otro de nuestros retos desde Foro IA, ¿no?, que en el ámbito precisamente del mundo del marketing, la comunicación y la experiencia del cliente haya cada vez más profesionales que sean capaces de gestionar este entorno complejo, ¿no? Y para esto está, por supuesto, la formación regulada, ¿no?, la formación formal, si es que se puede decir, pero también están estos contextos, estos foros, donde el intercambio de ideas, la generación de contenido nos puede ayudar. Ángela, Raquel nos hacía una pregunta interesante, sí, y a la que estamos deseando escuchar. Voy a intentar ser breve, claro, porque sí, es una pregunta de calado y además, como decía Víctor, es un tema tan vivo que lo que hemos hecho hasta ahora no es necesariamente lo que vamos a hacer a partir de mañana. De hecho, estábamos viendo un poco, por ejemplo, el ejemplo de Nadal, ¿no? Yo te hablaría de un par de frentes. Desde el punto de vista estrictamente de comunicación, sí, perfil muy bajo, absolutamente intencionado. Esto no es no hacemos nada porque no merece la pena, sino muy pensado. Esto tiene sentido, de algún modo, darle alas a los malos, porque nosotros es verdad que con el perfil de comunicación que tiene el banco, cualquier cosa que hagamos enseguida lo recogen los medios, entonces hay que hacer un análisis de compensa o no compensa el ruido que generas para contar lo que están haciendo los malos y favorecer de algún modo la publicidad. Pero sí hemos hecho dos cosas, y ya digo, que estoy pensando en que en algún momento es posible que haya que reconsiderarlo. Y luego otras dos cosas que hemos hecho, porque sí que hemos tenido un caso que un medio de comunicación
publicó online como real la publicidad de una plataforma de inversión vinculada a Ana Botín, creemos, pero no estamos seguros, que era información generada por IA. O sea, era un artículo periodístico que el medio había generado a través de IA, que ahí se nos abre un frente enorme, porque no es un periodista el que escribe y que lo normal hubiera sido que llamara al banco a preguntar, oye, ¿esto es verdad? Es que la propia IA genera artículos periodísticos. En ese caso, o sea, es interacción con el medio, es verdad que son súper receptivos y enseguida lo bajaron. Y lo último que estamos viendo también es que algunos de esos contenidos utilizan las cabeceras de los periódicos para dar credibilidad al anuncio. Y nos ha pasado hemos tenido en España varios, La Vanguardia, Expansión, en México con Milenio. Bueno, pues también la relación con los medios en ese sentido institucional es muy buena, pues también hablar con ellos y concienciarles del problema que tienen, ¿no? Que al final los medios siempre son pues un elemento para generar credibilidad y se puede utilizar también para dar difusión a este tipo de cosas. Pues de nuevo la relación individual con cada uno de los medios. Pero en general, hoy por hoy, perfil bajo, si esto va a seguir siendo así, pues no lo sé, porque de nuevo es una gestión que hay que llevar en el día a día, ¿no? Y recurrente. Bueno, esto es una respuesta. Y sobre nosotros es comunicación más corporativa e institucional desde el punto de vista de comunicación a clientes, que está aquí a 3 áreas, proactiva y muy activa. De hecho, Andrés ya me ha dicho que siguiera una campañita, pero no os la vamos a contar. En ese ámbito hacia la sociedad y hacia clientes sí se están haciendo muchas cosas. Gracias, Carlos, por el apunte. Respecto a herramientas para detectar... Nuestra, pero dejadme hablar también un poquito solo de talento para que os hagáis una idea, no sé cómo es en el caso de Verificat. Nosotros estamos encantados de contratar gente, pero solo necesitamos mínimo 1 año para que empiecen a rodar. O sea, quiero decir, contratamos periodistas y los periodistas generalmente ya tienen una formación nuestra, porque nosotros damos formación en todos los máster que dependen de la corporación y también en otros máster. Pero cada periodista que llega necesita 1 año de rodaje en el que está trabajando, pero para el periodismo de verificación el rodaje es fundamental y tenemos dificultades siendo corporación pública de que dependemos de procesos de empleo público. Son dificultades, necesitamos talento y tenemos muchas dificultades para poder incorporarlo. Dicho esto, herramientas, yo prefiero no hablar de marcas en concreto porque somos una corporación, pero utilizamos herramientas gratuitas de seguimiento de escucha activa en redes sociales, utilizamos mucho unas listas específicas privadas que creamos nosotros en nuestras cuentas de X, bueno, pues para seguir a actores y perfiles que de manera recurrente desinforman, son los que nosotros llamamos desinformadores profesionales. Ahí no incluyo las autoridades van por otro lado. Desinformadores profesionales que solo se dedican a desinformar. Estamos analizando la posibilidad de incorporar soluciones comerciales privadas porque, bueno, pues ya desde hace un lustro vemos que hay una tendencia de cada una de las plataformas a restringir, limitar o impedir el acceso a su API, con lo cual dificulta mucho más nuestro trabajo. Entonces estamos ahora con el uso de herramientas y recursos gratuitos con un par de soluciones de pago específicas diseñadas para Radio Televisión Española y vamos a analizar más opciones ante las dificultades que nos ponen las propias plataformas. Pero os pongo un ejemplo, la monitorización en TikTok es una auténtica locura. El algoritmo, bueno, ya sabéis que sabemos del algoritmo, lo poco que algunos investigadores, algunos fiscales, por ejemplo en Estados Unidos nos han dicho de ese algoritmo, pero cada vez hay más dificultades y las soluciones gratuitas que en Verificat RTV hay una apuesta por las soluciones gratuitas porque el sentido es que cualquier ciudadano pueda poner en cuestión nuestro trabajo para detectar errores y para poder hacerlo. Pero necesitamos ahora soluciones de pago, aunque también sabemos que las soluciones de pago tampoco son la panacea, porque sabemos por otros medios que sí que pueden utilizar estas soluciones de pago que todavía nosotros no tenemos, que también tiene un margen de error importante. Entonces, el tema de las herramientas es complicado, casi a la parte del talento que digo que nosotros encantados, pero el problema es contratar. Cuando tienes a un periodista perfectamente formado, tenemos dificultades para poder mantener a nuestros periodistas porque somos una corporación y nos pasa a todas las corporaciones desafortunadamente. Muy bien, pues muchas gracias, lo vamos a dejar aquí.
Yo diría que esto nos daba para mucho más y no descartamos, ¿no?, que podamos tener debates como este en el futuro. Resumiría lo que hemos estado escuchando con dos reflexiones, más que dos titulares, dos reflexiones. La primera es tomar conciencia de lo que tenemos entre manos. Hay quienes ya han tomado conciencia y, digamos, nos pueden inspirar con su conocimiento, con su buen hacer, con su experiencia, con sus aciertos y con sus errores. Y segunda cuestión, tras tomar conciencia, sabemos que una vez que tomamos conciencia de un reto, de un problema, nuestra mirada de alguna manera empieza a ser otra. Bueno, es el momento de pasar a la acción. Yo creo que el informe que nos ha presentado Carlos antes y el debate que hemos tenido con estos 4 magníficos profesionales nos han ayudado precisamente en esas dos líneas, ¿no?, a tomar conciencia de cuál es el verdadero reto que tenemos por delante y nos aporta también herramientas para ponernos manos a la obra. Para cerrar, pues lógicamente lo único que puedo hacer es pedir un gran aplauso para nuestros